Ven chicos, a ver, ¿qué tienes acá? ¿Qué es? Bebé. Saca tu bolsita, por favor. A simple vista, nosotros, ustedes como médicos, cuando vean eso, ¿qué van a decir? Es un tumor. ¿Ya? Un tumor. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía el origen, no sabemos qué tipo de órganos, qué tipo de origen tiene. Pero a simple vista vamos a decir que es un tumor. ¿Ya? Y ustedes eso es lo que tienen que aprender a manejar. ¿Qué necesitamos para saber qué tipo de tumor es? Necesitamos precisamente de la anatopatología. En la anatopatología, nosotros hacemos un cortito y podemos ver el tipo de células que tiene ese tumor. Si es un tumor de útero, ¿qué tipo de células vamos a encontrar? ¿Qué es la neoplasia, chicos? ¿Qué es una neoplasia, por eso? Es el crecimiento anormal, es el sobrecrecimiento, es la proliferación excesiva de una sola célula que anormalmente va a cambiar su código genético y va a comenzar a proliferarse. Por eso cuando hablamos de neoplasia, hablamos de célula monoclonal, o sea, proliferación monoclonal. El primer punto que tienen que saber. Si hablamos de una proliferación policlonal, no es una neoplasia, porque una neoplasia nace de una sola célula. Esa célula, producto de un estímulo crónico, ustedes ya han visto estímulo aguda, crónica, ¿no? ¿Han visto lo que es la inflamación, ¿no? ¿Han visto inflamación? Está bien. Entonces, la inflamación aguda tiene un periodo, y si en ese periodo no se logra solucionar ese problema, vamos a pasar a un periodo de inflamación crónica. Ese estímulo va a permanecer en el tiempo. Es como cuando uno de cualquier paciente tiene, por ejemplo, ¿no? un diente picado. ¿Qué pasa en la sierra de nuestro país? ¿No? En la sierra de nuestro país, la primera causa de enfermedad es caries dental. ¿Por qué? Porque no tenemos oncólogos, no tenemos insumos, y con la pandemia cerró el primer nivel de atención. Entonces, esa caries dental, como la persona no se puede curar, por las condiciones, por todo, ambos motivos, ¿qué pasa con esa caries? Con ese dolor, con esa infección. Progresa. Claro. Entonces comienza a horadar toda la dentina, el diente, llega al nervio. ¿Qué pasa cuando llega al nervio? Cuando llega ya a la pulpa. Se pierde la sensibilidad. ¿Tú eres odontóloga? ¿Qué es lo que pasa? El organismo va a reaccionar. Claro, el organismo, ¿qué va a producir el organismo ante un agente externo, a una bacteria? Va a comenzar a movilizar células, ¿no? ¿Qué células conocen ustedes que movilizan? Neutrófilos, polimorfos nucleares, ¿no? Todas las células que tienen que ver con la inflamación aguda, con la inflamación crónica, las células especializadas, ¿no? Ellos van a formar una capa debajo de esa carie y van a impedir que ese microbio pase a la circulación. Es por eso que cuando esos pacientes se atienden, ya logran atenderse, le comienzan a sacar toda la carie, van a ver que hay una placa dentro, ¿no? Se encuentra una placa, una barrera que forman nuestras células inmunitarias, ¿no? ¿Cómo se conoce eso? Adaptación. ¿Ya? Nosotros somos seres que nos adaptamos constantemente a los cambios que tiene el ambiente. ¿Qué pasa si el día de mañana, hoy ha anunciado Senami, que va a haber una ola de frío, va a haber lluvia? ¿Qué pasa si mañana hace frío y llueve? Nuestro organismo nos va a pedir que nos abriguemos. Y si aún así viviéramos en el Polo Norte, donde el frío es excesivo, o de repente viviéramos en la selva, o en la India, o en el África, donde el calor es excesivo, nuestro organismo, nosotros hacemos lo que es la homeostasis, vamos a equilibrar nuestra temperatura, eso se llama adaptación. Cuando ya pasamos los límites de la adaptación, cuando ya nuestro organismo no puede controlar ese equilibrio, ya comenzamos a modificar la célula. En este caso, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes están expuestos a un calor intenso? No usan
no usan bloqueador, no usan ni un medio de barrera. La radiación UV que está en el ambiente, que ustedes no la ven, va a comenzar a producir células, daños celulares, sus células epiteliales. Los melanocitos van a comenzar a mutar, se va a alterar el código genético, basta que se altere el código genético de una sola célula para que comience la proliferación monoclonal, o sea, comience dentro del ciclo celular, G1, G2, ustedes han visto, se altere la proliferación y comiencen a, esa célula alterada comience a replicarse excesivamente, ¿no? Y generar un cáncer de piel, como un melanoma maligno, por ejemplo. Entonces, esa seguidilla de eventos, que ustedes ya lo han visto en fisiopatología, lo han visto, eso. Lo que ahora nos corresponde ver es desde la parte anatomopatológica, ver todos los tumores desde el punto de vista histopatológico y ver qué tipo de tumores, clasificaciones se le puede dar, en qué nombre, ¿no? Se le puede dar de acuerdo al hallazgo que encontramos. Si encontramos eso a la microscopía, ahí que pueden ver. ¿Qué ven en este corte, en estas células? ¿Las ven normales? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ven ahí? ¿Qué les llama la atención en esas células? ¿Cómo es una célula normal? Que se forma un halo alrededor de la célula. ¿Ah? Que se forma un halo alrededor de la célula. Ya, ¿está bien? ¿Alguien tiene plumón? Se me olvidó tener plumón. Ya, bueno. Lo primero que podemos ver acá en estas células, ¿qué son? Están hipercromáticas, lo que se conoce como pignosis. Están bastante coloradas, ¿ven? Como parece que fueran pasas, una mazamorra morada y ven las pasas, ¿no? Ahí o no. Entonces, una característica de la alteración monoclonal es la pignosis, ¿no? Cuando echamos el colorante, vamos a ver que se van a pigmentar, ¿no? Se marca que la célula está haciendo una excesiva proliferación. ¿Cómo se llama eso? Meiosis, ¿no? En la fase de la meiosis, segunda fase de la meiosis, ¿qué pasa? En la separación comienzan a proliferar excesivamente, ¿no? Ahí vemos, y si ustedes van a ver aún más aumento todavía ahora en la práctica, van a ver el ciclo de la meiosis en la cual están haciendo la separación. ¿Cómo se llama esa fase? ¿Se acuerdan? De separación de la cromatina en dos usos, ¿no? Anafase, ¿no? ¿Quién dijo? Anafase, ¿no? Van a ver anafase. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Miren, se pierde la arquitectura normal de la célula. Si una célula era más citoplasma que núcleo, acá vemos que es casi todo es núcleo y citoplasma prácticamente no hay nada. ¿Se dan cuenta? Todo es núcleo. Citoplasma no se ve. Entonces se pierde la arquitectura normal de la célula. ¿Cómo se llama eso? Hay varias palabras que hay que memorizar, ¿ya? Polimorfismo. ¿Qué más? Pignosis. ¿Qué más? Ahorita vamos a descubrirlo, ¿no? Entonces ya vemos ahí, ¿eh? En la primera imagen vemos que las células han comenzado a crecer descontroladamente, el núcleo celular ha comenzado a aumentar el tamaño. ¿Y por qué tiene que aumentar el tamaño del núcleo celular? Para que siga habiendo división. Es una proliferación exagerada, entonces esas células se vuelven locas. Disminuye la apoptosis y aumenta la fase de proliferación, entonces comienzan a aumentar y a multiplicarse rápidamente. Y ahí viene la primera gran diferencia entre las neoplasias benignas y las malignas. ¿Cuál es la primera diferencia? La proliferación. En las neoplasias benignas, la proliferación es lenta. Y no vamos a encontrar esta arquitectura, ¿no? Con un núcleo demasiado prominente, epinótico, lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Ven o no ven? Son células cancerígenas. Cuando ustedes vean a la microscopía este tipo de células, muchos de acá van a ser anatopatólogos, o de repente no son anatopatólogos, pero por cultura general, ven este clásico, la mazamorra morada con pasas, ya, piensen en neoplasia. ¿Ya? Pero, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué vemos acá? ¿Ustedes han comido parrilla, carne? ¿Han comido, no? Sí. A muchos les gusta cruda, ¿no? Términos medios tienen algunos, unos 3/4, unos totalmente crudos, como los ingleses. Cuando piden la carne cruda, hay una parte del medio que está con sangre, ¿no? ¿Han visto? Y la parte de afuera obviamente está sellada.
Esta es una neoplasia a un corte histopatológico, está dividido en cuadrantes. ¿Qué pueden ver ahí? Ven una zona hemorrágica. ¿Se dan cuenta? Dentro de todo el corte van a ver que el centro está rojo. ¿Por qué está rojo? Porque la segunda característica de una neoplasia es la neovascularización. Ustedes van a descubrir con las imágenes, yo no voy a explicar mucha teoría. Neovascularización. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a crecer nuevos vasos, se va a alterar el factor PSG, hay unos factores que vamos a ver bioquímicamente. Y va a haber un exceso, una proliferación de los vasos, van a comenzar a crecer nuevos vasos. Entonces, segunda característica, vamos a ver una neovascularización bastante. Entonces, cuando en el corte ustedes ven esto, ya está en neoplasia. Hay un excesivo crecimiento de vasos. ¿Y por qué será importante? ¿Por qué la neoplasia necesita de sangre? De una neovascularización, de mayor vascularización. Para que crezca. Para que crezca, ¿no? Para que crezca. No podría crecer excesivamente una tumoración que tiene el tamaño de una lenteja y en un mes se vuelve una masa, una palta. Para eso necesita nutrientes. ¿Quiénes llevan los nutrientes? La sangre. Entonces va a haber una neovascularización. En el factor de crecimiento vascular va a haber una alteración en el gen que codifica ese factor y eso que va a producir una neovascularización. Este es el segundo factor, estamos viendo dos a nivel nuclear, a nivel anatomopatológico. Acá también se ve en las zonas de neovascularización, ven esos puntos rojos de coágulos, obviamente porque se ha cortado. Ya estamos viendo eso. Lo otro que también vemos acá, antes de pasar a la siguiente lámina, es que a diferencia de las neoplasias benignas, las malignas van a infiltrar. Hay una, ¿cómo se llama eso? Metástasis. Metástasis. Hay un proceso infiltrativo. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra cáncer? ¿Ah? El cangrejo. ¿Quién dio la palabra? ¿Quién inventó esa palabra cáncer? ¿Nadie sabe? ¿Ah? Viene de la época de Platón, ¿no? De Sócrates, Platón así. Él encontró una tumoración en el seno de una de sus pacientes y a eso le llamó cáncer, ¿no? Porque era una tumoración que estaba creciendo con el tiempo, una especie de un cangrejo. El cáncer viene de cangrejo. ¿El cangrejo cuántas patas tiene? Varias patas, ¿no? Esto significa que va a comenzar a crecer, a irradiarse, ¿no? Entonces un cáncer, ustedes cuando ven un melanoma, la primera característica de un melanoma, ¿qué es? Que no tiene bordes definidos, es como una araña. Eso es criterio de malignidad, igualito que el cáncer. Acá van a ver que no está definido, comienza a crecer el cáncer, ¿no? De adentro hacia afuera comienza a aumentar, ¿no? Eso es lo que es. Vamos a seguir viendo. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es esto? Es un hisopado del cuello de células. Y acá que vemos células cancerígenas. ¿Ven o no? ¿Ven la misma característica o no? Vean, tremendo núcleo para tan chiquitas células. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ven o no ven? No se olviden. Vean eso, cáncer. ¿Pueden ver o no? Ahí está la explicación, pues, para lo que ¿qué es eso? ¿Quién me dice qué es eso? Es un útero, pues acá está, ¿ves? ¿Cómo se llama esto? El endometrio, supuestamente, ¿no? Es un cáncer de útero. ¿Ven o no ven el útero ahí? Solo que es un útero obviamente cancerígeno. ¿Cuál es el tratamiento por ese tipo de complicaciones cuando ya el útero está afectado en su mayor parte? Es la histerectomía completa, con ovarización, o sea, con los ovarios, porque generalmente están conectados con los ovarios, ¿no? La vascularización y también por a través de canalículos. Entonces, siempre va a ser metástasis celular, entonces se saca todito para evitar complicaciones posteriores. Ahí está, les presento de nosotros. Recién estamos comenzando.
cortesía de su doctor Jaime Rosales. Ya, entonces neoplasia, etimológicamente viene neo, ¿qué significa? Nuevo. Plasia o plastía, estructura. Entonces es una estructura nueva, ¿correcto? Son células nuevas, monoclonales, de una sola célula. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es el desarrollo de un nuevo tejido que va a alterar la morfología y la función del órgano donde se desarrolla. Obviamente, ¿no? Si crece esa célula muta en el útero va a comenzar a crecer enormemente y se va a comenzar a alterar su fisionomía normal de ese útero. Va a comenzar a hacer una neovascularización, va a haber un proceso de senescencia en la cual las células van a vivir más y va a haber una disminución, por producto de una disminución de la apoptosis y un aumento de la vida de las células. Entonces, ¿eso que va a conllevar? A que haya más proliferación, menos muerte. Entonces, eso va a generar un mayor volumen de las células. ¿Cómo se llama eso? Ahorita vamos a ver. ¿Qué más? ¿Cuál es el sinónimo que ustedes lo conocen más a la neoplasia? Tumor. Si ustedes ven un familiar que tiene una tumoración en el abdomen, ustedes ven que es un tumor. ¿Podemos decir tiene cáncer? No cometan ese error. Nunca cometan ese error. El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico no solamente clínico, sino también anatomopatológico. Entonces, para eso están llevando su curso de anatopatología. Aparte, ¿qué tal? Usted dice que es cáncer, lo matan al paciente moralmente y el paciente se hace la ecografía, se hace el estudio anatopatológico y sale que es un benigno. Entonces ustedes quedan mal, como médicos. ¿Ya? La correcta palabra es que es una tumoración de etiología determinada, en la cual nosotros vamos a ver las características de ese tejido para ver qué nos importará saber cuando tenemos un tumor. ¿Cuál sería lo más importante para si usted quiere detectar un tumor? ¿Qué quiere? ¿Te pongo adelante? ¿Ah? Sí. ¿Ya? Si yo detecto un tumor, lo más importante para mí es saber si es benigno o es maligno. Eso es lo más importante, porque para eso estamos estudiando la cosa. Ya, entonces vamos a ver rápidamente la clasificación de las neoplasias No sé qué. y para eso vamos a aplicar dos tipos de